Bueno, muy bienvenidos. Hoy uno de esos días en los que estamos muy contentos y muy honrados porque incorporamos una nueva académica correspondiente en La Plata, la doctora María Teresa Dova. Entonces la doctora Gloria Dupla nos va a contar un poco sobre la trayectoria de María Teresa Dova. Teresa, licenciada en Física en 1983 y doctora en Física en 1988, ambos por la Universidad Nacional de La Plata, es investigadora superior de CONICET y profesora titular de la Universidad de La Plata. Desde 2024 es directora por concurso del Instituto de Física de La Plata, un instituto de CONICET y universidad. Entre 1990 y 2005 inició su especialidad en la física de altas energías al recibir una beca postdoctoral del International Center for Scientific Culture World Laboratory en Suiza para trabajar con un detector diseñado para investigar la física del modelo estándar y más allá, proyecto dirigido por el Premio Nobel de Física profesor Samuel Ting, el experimento L3. A su regreso al país, creó el Grupo de Física de Altas Energías en la Universidad de La Plata, equipo de trabajo que dirige hasta el presente. En paralelo, en 1995, comenzó a involucrarse en la física de los rayos cósmicos, contribuyendo con artículos relevantes sobre la propagación de rayos cósmicos de ultra alta energía en el medio extragaláctico, y el problema de las interacciones hadrónicas en las energías más elevadas, aportando resultados novedosos sobre la interacción de núcleos de alta energía con la radiación de fondo cósmico. Ha sido miembro del Collaboration Board del Observatorio Pierre Auger, representando al Instituto de Física de La Plata entre 1996 y 2021, siendo en dos periodos, de 2001 a 2003 y reelecta de 2003 a 2006, presidente del directorio de la colaboración, una colaboración que incluye unos 400 científicos de 17 países. Ha sido también coordinadora, task leader, del Grupo Internacional del Observatorio Auger para estudios de composición de rayos cósmicos, y coordinadora del Grupo Internacional del Observatorio Auger para simulaciones de los rayos cósmicos. Por sus logros en física de rayos cósmicos y altas energías hasta ese momento, en el año 2002 la John Simon Guggenheim Foundation le otorgó un prestigioso reconocimiento. En 2005, con la idea de introducir en el país nuevas iniciativas para afianzar la comunidad de física experimental de altas energías, impulsó y lideró un esfuerzo conjunto para que los grupos del país sean miembros plenos de la colaboración del experimento Atlas del Gran Colisionador de Hadrones, el LHC. La doctora Dova es miembro del Collaboration Board de Atlas, el CERN en Suiza, y líder en Atlas del grupo de Instituto de Física de La Plata, desde 2006 hasta el presente. Desde 2006, además, Dova y su grupo han tenido responsabilidades importantes en el sistema de Trigger de Atlas, con investigaciones tendientes a definir las estrategias para la selección online de fotones. Además, se involucró en la búsqueda de candidatos a materia oscura en datos del detector Atlas, extendiendo las investigaciones realizadas hasta el presente a regiones cinemáticas de más difícil acceso experimental, y la investigación de modelos con dimensiones espaciales extra que predicen la existencia de microagujeros negros que podrían formarse a energías del rango de los teraelectronvolt y decaer en fotón y quark. Cabe destacar además que en la actualidad ha logrado introducir el aporte de científicos y técnicos argentinos en el desarrollo de hardware para la futura versión de alta luminosidad del Gran Colisionador de Hadrones, que empezará a operar en 2029. En esta línea, la doctora Dova lidera un proyecto
que incluyó la creación de un laboratorio de electrónica de alta complejidad en altas energías en el Instituto de Física de La Plata. Será la primera vez que el país contribuya con hardware de electrónica en un experimento de altas energías, realizando desarrollos que redundan en retornos inmediatos a nuestra sociedad, con la especialización de recursos humanos y la transferencia de conocimiento y tecnología. En cuanto a la formación de recursos humanos, ella ha dirigido 12 tesis doctorales y otra docena de tesis de licenciatura de estudiantes de distintas universidades argentinas. Los graduados ocupan hoy posiciones dentro del sistema científico nacional y en Nueva York, Londres y Estocolmo, tanto en el ámbito académico como de asesores para empresas internacionales. La doctora Dova ha participado en la publicación de más de 1.700 artículos en revistas internacionales de física y astronomía, tanto como integrante de las grandes colaboraciones como por fuera de ella. Ha impartido más de 80 seminarios, charlas invitadas y presentaciones en conferencias de laboratorio y universidades de todo el mundo, y ha sido miembro del comité organizador científico de 33 reuniones internacionales de la especialidad. Por su labor recibió numerosos premios, siendo uno de los más recientes el L'Oréal por la Mujer en la Ciencia en 2025. Previamente fue galardonada con el Premio Doctor de Robertis, otorgado por Presidencia de la Nación, Premio Scopus 2007 de Editorial Elsevier, el High Energy and Particle Physics Prize de European Physical Society. Este fue un premio colectivo por el descubrimiento del bosón de Higgs. El premio UNESCO TWAS de World Academy of Science en Física 2022, Diploma al Mérito de la Fundación CONEX en 2023, Mujer en Ciencia y Tecnología for Women Economic Forum de Argentina, Asociación Global de Equidad e Integridad, Mérito al Valor Científico 2025 del Honorable Senado de la Nación y muchos otros reconocimientos nacionales, provinciales y universitarios. En síntesis, por el trabajo destacado que realiza y su contribución para el desarrollo de una ciencia de alta calidad en Argentina, con gran presencia internacional, damos la bienvenida a la doctora Teresa Dova como académica correspondiente, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bienvenida. Ante todo, muchísimas gracias por este reconocimiento. La verdad que es un orgullo ser parte de esta academia súper prestigiosa. Y bueno, sé que Gloria me está esperando en realidad para que la ayude con las distintas actividades que se llevan a cabo desde la academia, así que será un gusto, por supuesto, colaborar. Bueno, hoy les quiero contar, en primer lugar les quiero decir que si bien voy a pretender que voy a señalar, no voy a poder señalar porque me dicen que no funciona el pointer. Así que, pero bueno, no importa, de alguna manera lo voy a hacer notar. Hoy les quería contar un poquito sobre mi recorrido explorando la frontera de energías extremas. Voy a venir acá. Explorando la frontera de energías extremas, trabajando con las partículas más energéticas producidas en laboratorio y las más energéticas producidas en el universo. Entonces, para recordar, lo que quiero es contarles este recorrido estudiando y explorando las fronteras de energías extremas, sea con partículas aceleradas en laboratorio y también en el universo. Cuando me doctoré, allá por 1988, yo hice mi tesis en física experimental de materia condensada y bueno, había aplicado una posición postdoctoral en Francia para continuar mi carrera en la misma temática. Pero estos tres profesores, físicos teóricos del Departamento de Física, Carlos García Canal, Uner Fanchiotti y nuestro querido Luis Cepele,
ellos me incentivaban a que también aplique una posición postdoctoral en el laboratorio CERN, que es el laboratorio de física de altas energías más importante del mundo, y la verdad que no sabía muy bien qué hacer, porque bueno, para mí era cambiar radicalmente de tema. Entonces pensé, lo dejo librado al destino. Aplico a las dos posiciones y el primero que me acepte define mi camino. Cuestión que un día entro a la oficina y había 2 sobres. Para los más jóvenes no entienden de qué estoy hablando, pero nosotros sabemos que las respuestas llegaban en sobre. Y los 2 me habían aceptado, de modo que finalmente la decisión fue mía y tomé esa decisión, el desafío de seguir los pasos de mis queridos profesores, como siempre dice Carlos, en este camino en la evolución hacia la elementalidad. Pero yo lo haría desde la física experimental de altas energías. La física de altas energías en realidad es la disciplina que tiene los objetivos quizás más simples, pero también más fundamentales que ninguna otra disciplina, porque se trata de descubrir y estudiar las partículas elementales de las que está hecha la materia y las fuerzas que hacen que esas partículas se unan para dar forma al universo. La cuestión es que para ir en las capas más profundas de la materia, para estudiar lo más pequeñito, necesitamos acelerar partículas a altísimas energías en laboratorio. Y eso es así porque de Broglie nos enseñó, primera fórmula, que cuanto más energética es la partícula, más pequeña es su longitud de onda asociada y por lo tanto ese haz de partículas actúa como el haz de un poderoso microscopio que nos permite sondear distancias muy, muy pequeñitas, tan pequeñas como 10 a la menos 18 metros, más pequeñas que un nanómetro. Esa es la región que estamos explorando. Y hay otra razón por la que también necesitamos altas energías y tiene que ver con la famosa ecuación de Einstein. Masa y energía, 2 caras de la misma moneda. Entonces, con altísimas energías, nosotros podemos crear partículas muy masivas, algunas que no están en nuestro universo hoy, pero que estuvieron presentes fracciones de segundos después del Big Bang. Cuando teníamos un universo que era muy pequeñito, con altísimas temperaturas, altísimas densidades de energía, un universo que tenía muy poquitas fuerzas, muy poquitas partículas. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es justamente a cuántos elementos simples se reduce nuestro complejo universo de hoy. Podemos decir que la física de partículas empezó con el descubrimiento del electrón, en 1897, J.J. Thomson, y desde entonces las teorías y los experimentos de miles de físicos nos dejaron con un conocimiento realmente remarcable, diría, de la estructura de la materia. Toda la materia está hecha de estas 12 partículas con sus correspondientes antipartículas, y en este modelo estándar que describe todo lo que conocemos, podemos decir de alguna manera que el modelo estándar es la teoría de las interacciones electromagnéticas débil y fuerte que median la dinámica entre esas partículas elementales. Esas partículas vienen en 2 grandes grupos, quarks y leptones, y a su vez fíjense que están organizadas en 3 familias, en 3 generaciones. Cada generación, cada familia es una copia exacta de la anterior, pero más masiva. Por ejemplo, tenemos el electrón, que es el leptón más conocido. En la segunda familia tenemos el muón, en todo igual al electrón, pero más masivo. Y en la tercera familia tenemos el leptón tau, en todo igual también al electrón, pero más masivo. Y el tau realmente fue parte importante en mi camino. Los de segunda y tercera generación son inestables. Podemos producirlos en laboratorio, o también en objetos astrofísicos muy potentes, por ejemplo. Pero ellos inmediatamente van a decaer
en los de la primer familia, que son las partículas estables. De modo que la materia, nosotros, ustedes, yo y toda la materia del universo, está hecha de las partículas de la primer familia. Tenemos el electrón, después tenemos el quark up y down, con eso ya tenemos suficiente para hacer protones y neutrones, con eso suficiente para hacer los átomos. Las familias se completan con los neutrinos. Los neutrinos son las partículas más abundantes del universo, pero yo las llamo fantasmagóricas, porque en realidad para los físicos de altas energías son un problema, porque son de muy, muy difícil detección. Bien, entonces, en el modelo estándar, las fuerzas resultan por el intercambio de otras partículas que pertenecen a un grupo que llamamos bosones. Entonces, por ejemplo, la fuerza electromagnética, la fuerza electromagnética entre electrones, por ejemplo, está mediada por el fotón, el primero de la lista esta celestita. La fuerza fuerte entre quarks, mediada por gluones. La fuerza débil, que es la responsable del decaimiento de partículas y núcleos, ciertas formas de radioactividad, está mediada por el bosón Z, que es neutro, y los bosones W, que vienen en versión más y menos, son cargados. Bien, entonces, y ustedes, y yo, y todo, absolutamente toda la materia que vemos del universo está hecho de estas partículas. Pero en el origen del universo, estas partículas tenían todas masa cero, todas moviéndose a la velocidad de la luz. De modo que los átomos, las moléculas, las galaxias, la vida misma, todo el universo, pudo emerger solo gracias a que estas partículas adquieren masa interactuando con un campo fundamental que permea el universo, que está asociado al famoso bosón de Higgs. Todavía voy a decir algo más. Ya que tengo esta ecuación acá, la matemática del modelo estándar realmente es compleja, es extremadamente compleja. Sin embargo, la podemos poner de manera compacta en esa ecuación que tiene solo 4 renglones. El primer renglón es el que nos habla de las fuerzas, el segundo renglón, cómo las fuerzas actúan sobre quark y leptones, y tercero y cuarto renglón son justamente los que nos explican cómo el Higgs está haciendo su trabajo dando masa a las partículas. Entonces, tenemos nuestro modelo estándar que para nosotros, bueno, sin duda es la mejor descripción que tenemos del mundo subatómico. Sin embargo, quedan todavía muchísimas preguntas sin responder. Por ejemplo, con lo que sabemos hoy solo podemos explicar menos del 5% de la materia del universo. Siempre me gusta decir es el más importante porque estamos nosotros en ese 5%. El resto es materia y energía oscura de la que sabemos poco y nada. ¿Por qué el universo está hecho de materia y no de antimateria? Cuestiones más formales. ¿Por qué hay solo 3 familias? ¿Por qué esas 3 generaciones? ¿Por qué esa jerarquía de masas entre quarks y leptones también? Bueno, los neutrinos. En el modelo estándar, los neutrinos tienen masa estrictamente 0. Sin embargo, hoy sabemos que es distinta de 0, aunque muy pequeñita. La gravedad, que es una de las 4 fuerzas fundamentales y que, sin embargo, no está en el contexto del modelo estándar. De modo que, pese a los grandes éxitos, que son infinitos, nosotros sabemos que el modelo estándar es solo una parte de una teoría más amplia, de modo que tiene que haber física nueva esperando allí para ser descubierta. Bueno, 1989, levanto a mi familia, nos mudamos a Ginebra y empiezo a trabajar en el experimento L3 del acelerador LEP. LEP era un acelerador que estaba instalado en un túnel que se hizo específicamente para ese acelerador, un túnel de 27 kilómetros de circunferencia que está cerca de Ginebra, debajo de la frontera entre Suiza y Francia, que es famoso hoy porque alberga al Gran Colisionador de Hadrones, pero fue hecho para este acelerador LEP. Allí circulaban
electrones en una dirección, positrones en otra dirección, y se los hacía colisionar en 4 puntos donde ponemos los grandes detectores que colectan todas las partículas que se producen en cada colisión. Yo trabajaba entonces en L3, como mencionaba recién Gloria, y bajo la dirección de Sam Ting, que bueno, había tenido premio Nobel porque en el 72 descubrió una partícula que confirmaba el modelo de quarks, lo cual fue, bueno, una verdadera revolución en la comunidad. LEP, si bien era un acelerador increíble, LEP no era una máquina exploradora como es el LHC hoy, sino que LEP era una máquina de precisión. Había sido diseñada para medir con altísima precisión las propiedades del bosón Z, mediador de la fuerza débil, del bosón W, mediador de la fuerza débil, que habían sido descubiertos apenas unos años antes de que se pusiera el acelerador en funcionamiento. Le llamábamos la fábrica de bosones Z, porque cuando recién se puso en funcionamiento, los haces de electrones y positrones estaban muy finamente ajustadas sus energías para que en la colisión la energía sea la de la masa del bosón Z. Esto lo que hace es aumenta muchísimo la probabilidad de su producción. Lo vemos ahí en el pico. Este bosón Z, una vez que se produce, es tremendamente inestable, inmediatamente se desintegra, decae en partículas, voy a decir fermión-antifermión, partícula-antipartícula, pero específicamente son un electrón y un positrón, decaen un mu más, mu menos, decaen un tau más, tau menos, en pares de quarks y también en pares de neutrinos que obviamente son invisibles. Entonces, con los primeros datos, cuando yo estaba recién llegada, sin dormir, aprendiendo una física nueva, entendiendo lo que eran los taus, o sea, era toda una carrera contrarreloj, los 4 experimentos se unieron, todos los colaboradores nos unimos para obtener un resultado que, bueno, es un resultado importantísimo. La idea era medir la tasa de producción del bosón Z a distintas energías de colisión. En el punto donde tenemos la masa del Z, un poquito por arriba, un poquito por abajo. Eso nos permite levantar esa distribución que tiene una típica forma de resonancia y el ancho de esa resonancia tiene la información de todos los decaimientos posibles del Z, los que vemos, que estábamos midiendo, pero también los que no vemos. Entonces, midiendo con mucho detalle el ancho de esa distribución, pudimos encontrar este resultado, que fue un resultado impresionante, que hay exactamente 3 tipos de neutrinos, ¿no? Que son neutrino electrón, neutrino muón, neutrino tau. Esto lo que nos quiere decir es que existen exactamente 3 familias, 3 generaciones. Ustedes tienen que pensar que esto ocurrió hace 35 años, ¿no? Hoy hablamos de las generaciones, 3 generaciones, parece como que obviamente está clarísimo. Pero el hecho de que cuando ajustábamos esta curva con 2 neutrinos o 4 neutrinos, 2 familias o 4 familias, la curva no se ajusta y con 3 queda como de libro, fue un resultado realmente importantísimo. Uno de los temas favoritos para mí era la física del leptón tau. Esto es porque el leptón tau, como les dije, de la tercera generación, el leptón más masivo, nos permite o nos permitió en ese momento, ¿no?, hacer las primeras medidas de precisión del sector electrodébil del modelo estándar. Lo que nosotros queríamos era medir con precisión la estructura de la interacción débil-neutra, como cuando producimos taus en el LEP mediada por Z, y la estructura de la corriente débil cargada, como en el decaimiento del tau mediada por W. El tau, como yo les dije, es inestable, ¿no? Tercera familia. Decaen los de la segunda y primera familia.
pero es muy especial porque es terriblemente masivo. Entonces, no solamente puede decaer en leptones, sino que también puede decaer en hadrones, que son partículas que están formadas por quarks unidos fuertemente por los gluones. Entonces, nosotros lo que hacíamos era concentrarnos en este decaimiento donde el tau decae en un hadrón, una partícula que se llama 1, y el correspondiente neutrino tau. Este canal es un canal rarísimo. Es un canal que no es de los más populares de tau. Sin embargo, tiene algo que es extraordinario. Y es que, por cuestiones que después podemos charlar, nos permite hacer una determinación independiente y simultánea de las características de la corriente débil, débil neutra y cargada. Entonces, ok. A ver, en el modelo estándar, la interacción débil, hay un punto crucial que tengo que explicar un poquito. La interacción débil distingue las partículas izquierdas de las derechas. Tengo que decir que los leptones y los quarks vienen en dos formas, right-handed y left-handed, izquierdos y derechos. Y esta interacción débil rompe lo que llamamos la simetría de paridad, que es la simetría derecha-izquierda, la simetría bajo reflexión en el espejo. De algún modo, distingue este lado del espejo del otro lado del espejo. Entonces, el W, por ejemplo, vio la paridad de manera máxima porque solo interactúa con las partículas izquierdas. El Z también ve diferente a partículas izquierdas y partículas derechas porque se relaciona con los dos, pero lo hace con distinta intensidad. Entonces, como resultado, los taus que se producen en LEP por el decaimiento de los zetas van a estar polarizados, tienen una polarización promedio. Sí, fíjense, este observable, que es la polarización, si fuera cero, diría que se producen taus en la misma cantidad, derechos que izquierdos. Y sin embargo, nosotros medimos este valor. El valor es distinto de cero y además es negativo. Quiere decir que se producen preferentemente izquierdos. Analizando el decaimiento del tau mediado por W, también podemos introducir una simetría similar, que es esa quiralidad, este observable, y lo que nosotros hacíamos era testear si la predicción del modelo estándar de que solo ve las partículas izquierdas era válido o no. En el modelo estándar, si eso es así, y esas son las características de la estructura débil cargada, eso tenía que valer 1. Y este es el valor que nosotros medimos, que dentro de las incertezas experimentales, como ustedes ven, está en muy buen acuerdo. Estos resultados realmente fueron importantísimos. Sobre todo la polarización del tau sigue siendo al día de hoy una de las medidas más precisas y tiene, además de lo que les conté, otra información muy, muy rica respecto de cómo se relaciona el tau con el bosón Z. De alguna manera, estos resultados, que en el decaimiento del tau mediado por W, tenemos una estructura, una corriente izquierda, podríamos decir, que solo se relaciona con las partículas izquierdas, y el hecho que los taus producidos son preferentemente izquierdos, no sé, siempre nos gusta decir que parece como que la naturaleza prefiere la izquierda. Ok. Entonces, 1992 regreso a La Plata con la firme convicción realmente de formar un grupo de física experimental de altas energías. Seguía trabajando en L3, pero trabajaba para Northeastern University, donde era adjunct professor en ese momento. Tenía un estudiante, mi primer estudiante de doctorado, y seguíamos trabajando en la física del leptón tau, incluso con Carlos y mi estudiante publicamos algunos papers también de fenomenología ligada a la física del leptón tau. Pero en 1994 surge para mí
la primera oportunidad de integrar a mi grupo en un experimento internacional. Esta vez se trataba del experimento de rayos cósmicos más importante del mundo, que nos daba la oportunidad ya no de estudiar las partículas más energéticas del laboratorio, sino las más energéticas del universo. Y además lo podíamos hacer desde aquí, desde la Argentina. Obvio que yo quería ser parte de eso. Entonces, contarles un poquito que OYE fue impulsado por Jim Cronin y Alan Watson, y de algún modo fue como un antes y un después en la comunidad, porque fue el primer experimento de rayos cósmicos que era una gran colaboración internacional formada por instituciones de muchos países. Ahí también era donde yo entraba, porque tenía toda mi experiencia ya de haber trabajado muchos años en experimentos, en colaboraciones internacionales en el CERN. La verdad que para mí, haber trabajado esos 15 años más o menos con Jim y Alan, bueno, fue una experiencia lindísima. No solamente lo que hacíamos dentro de OYE, sino también teníamos nuestros propios proyectos y sobre todo trabajar con Jim de alguna manera cambió mi idea de hombre con premio Nobel, porque antes había sido something que, bueno, alguien con una personalidad realmente especial. Entonces, como bien comentaba Gloria, yo también fui chair del Collaboration Board de OYE, y eso fue también una enseñanza muy importante, porque para mí fue un desafío coordinar instituciones de 17 países, en un momento en el que la colaboración se estaba armando, estábamos tomando todas las decisiones estratégicas del detector que íbamos a construir, de la física que le íbamos a arrancar a ese detector, así que fueron años realmente excelentes. Tratar de entender el origen y la naturaleza de los rayos cósmicos de ultra alta energía era como hiperapasionante. Cuando digo rayos cósmicos, en realidad son partículas, son protones o son núcleos más pesados, ¿no? Le llamamos rayos cósmicos por cuestiones históricas, pero son partículas. La cuestión era que en 1966, Greisen y de manera independiente, Sasepini y Kuzmin, ellos hicieron cálculos que mostraban que si estas partículas ultraenergéticas eran de origen extragaláctico y mayoritariamente protones, que es lo que uno pensaba, entonces no podían llegar a la Tierra con energías por encima de 10 a la 20 electronvolts. Y esto es así porque, por una física que conocemos muy bien, en la propagación desde la fuente hasta la Tierra, iban a perder energía interactuando con los fotones del fondo de radiación de microondas, reliquia del Big Bang. Entonces, si miramos esto que es lo que llamamos el espectro de rayos cósmicos, acá tenemos número de partículas detectadas por distintos experimentos, por unidad de área, unidad de tiempo, en función de la energía. Y ustedes ven que esto cae, estas son escalas logarítmicas, esto cae brutalmente con la energía. Si miran acá, por ejemplo, 10 a la 15 electronvolt, en lo que llamamos la rodilla, solo podemos detectar una partícula por metro cuadrado por año. Si en cambio vamos a esto que 10 a la 19, que se llama el tobillo, solo podemos detectar una partícula por kilómetro cuadrado por año. De modo que estudiar la región de los rayos cósmicos de ultra alta energía es experimentalmente muy, muy difícil. Lo que fue el gran boom al principio de los 90 fue que un experimento en Japón y otro experimento en Estados Unidos habían detectado de estas partículas con energías muy por encima de 10 a la 20 electronvolts. Esto quería decir que habíamos descubierto nueva física, porque esas partículas no podían estar ahí. Entonces, bueno, había muchísimo debate en la comunidad, muchísimas publicaciones, saben ustedes la imaginación de los teóricos, frondosa, eran muchísimos modelos exóticos para explicar que existían esas partículas. Entonces, la idea era, hagamos un experimento que dé una respuesta definitiva. ¿Hay o no hay una supresión en la parte final del espectro? ¿Hay o no hay un GZK, por Greisen, Sasepin y Kuzmin, cutoff?
Medir el espectro de energía no era suficiente, también teníamos que medir la composición, porque la composición, saber si es un protón o un núcleo más pesado, nos habla sobre los posibles mecanismos de aceleración en la fuente y también la manera en la que se propagan, porque estas partículas se propagan en medio de campos magnéticos galácticos y extragalácticos. Y si es un protón muy energético, pasa por el campo magnético sin desviarse, prácticamente apuntando a la fuente. Mientras que si fuera, por ejemplo, un núcleo de hierro, se difunde muchísimo, perdemos toda la información de dónde vienen. Y el tercer observable importante es la dirección de arribo. Cuando sabemos desde dónde viene y conocemos la composición y conocemos la energía, podemos hacer una interpretación posible acerca de las fuentes. Cuando una de estas partículas entra en la atmósfera, inmediatamente interactúa con los núcleos de oxígeno y nitrógeno y produce una cascada de partículas. Esas nuevas partículas vuelven a interactuar y producen más partículas. Algunas de ellas decaen y producen más partículas. El número de partículas va creciendo exponencialmente hasta que, si miramos contando desde el top de la atmósfera, llega a un máximo a una profundidad medida desde arriba de la atmósfera que llamamos X máximo. Después, esta lluvia de partículas secundarias empieza a atenuarse porque las pérdidas de energía son más importantes que la probabilidad de seguir produciendo nuevas partículas. Para medir eso que llamamos el perfil longitudinal, la trayectoria de esa partícula, del rayo cósmico, de la cascada, mejor dicho, en la atmósfera, usamos detectores de fluorescencia. Esos son detectores que ponemos en la superficie de la Tierra que detectan esa tenue luz de fluorescencia que es emitida por las moléculas de nitrógeno cuando son excitadas por el paso de las partículas cargadas en la atmósfera. Lo que tiene de bueno este tipo de experimentos es que integrando ese perfil, sumamos todo el área de ese perfil y podemos determinar muy fácilmente la energía de la partícula primaria. Lo malo que tienen estos detectores es que solo funcionan en noches claras y sin luna, de modo que tienen un ciclo de trabajo que es muy bajito, 10-15%. Tenemos que pensar que esa cascada en realidad no es como un continuo, sino que es como un panqueque, un disco que va creciendo, llega hasta el máximo, un disco que se mueve prácticamente a la velocidad de la luz, con todas esas partículas, llega al máximo, después decrece, y cuando llega a la superficie de la Tierra, ponemos detectores y vamos muestreando el frente de esa cascada a una cierta profundidad, que es donde tenemos nuestros detectores en la superficie de la Tierra. Entonces, como yo les decía, es un disco, es como un panqueque. La mayor cantidad de las partículas están en el core, en el centro, y después empiezan a ser más escasas a medida que se aleja del centro, y esto puede tener unos varios kilómetros de distancia entre un borde y el otro, y dura unos poquitos microsegundos. Entonces, lo que hacemos es medir con esos detectores de partículas puestos en la superficie de la Tierra el tamaño de la señal en función de la distancia al core, que obviamente decae, porque mayoritariamente tenemos partículas en el core y después, a medida que nos alejamos, el número de partículas decrece. Cuando estamos muy lejos del core, existe un punto en el que las fluctuaciones son muy chiquititas, y eso es un observable sensible a la energía del primario. La cuestión es que esto es una medida muy indirecta de la energía del primario. Tenemos que calibrarlas con simulaciones de partículas tan energéticas que tienen que ser extrapoladas de los resultados que tenemos a bajas energías. Entonces, por eso le puse un no tan bueno, porque es una medida que depende de las simulaciones. Lo bueno es que el ciclo de trabajo es 100%, porque este detector, los detectores de superficie, trabajan 100% del tiempo. Entonces, Jim Cronin y Alan Watson tuvieron una idea fantástica. Dicen, tomemos lo mejor de las dos técnicas y hagamos un detector híbrido que tenga
detectores de partículas cubriendo un área enorme para poder colectar muchos datos, dado que llegan apenas 1 por kilómetro cuadrado por año. Pongamos 1.665 detectores de superficie cubriendo un área de 3.000 kilómetros cuadrados y en la periferia ponemos detectores de fluorescencia. Entonces vamos a tener un 15% de los datos que fueron detectados en modo híbrido. Los vio el detector de superficie, también los vio el detector de fluorescencia. Entonces ahora, en lugar de calibrar la energía con simulaciones, calibro la energía con la medida que hice con el detector de fluorescencia. Fantástico. Con los primeros datos, obviamente que lo primero que queríamos ver era si hay o no GZ cutoff, ¿no? Bueno, puede parecer muy fácil haber obtenido el espectro, sobre todo en la porción final, pero bueno, fue trabajo de muchísimas personas y de muchísimo tiempo, porque bueno, no es una tarea fácil, ¿no? Nada de esto. O sea, obtener el primer número siempre es fácil, pero la publicación implica los detalles, y los detalles, como siempre decimos, es lo más complejo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que publicamos? Una supresión tremenda al final del espectro. Entonces, nosotros estábamos dando la respuesta definitiva de que efectivamente existe un corte al final del espectro. Tengo que decir que en verde esos triangulitos son los del detector en Japón, que solo tenían un detector de superficie, y los de Estados Unidos solo tenían un detector de fluorescencia. Entonces, con este modo híbrido se dio una respuesta definitiva. Eso quería decir, no necesitamos modelos exóticos, como me dijo John Ellis en el CERN, me llama un día y me dice, por favor, decime, ¿está el corte o no está? Y le digo, yo no puedo. Realmente no puedo, tenés que esperar todavía una semana que salga la publicación. No, pero aunque sea, poneme una cara, porque él tenía unos modelos que realmente eran muy, muy originales, ¿no? Es un físico teórico de altas energías, bueno, excelente y muy famoso. Entonces, bueno, supongo que mi cara le dijo todo, y me dice, y bueno, los experimentales tienen el poder. Si ustedes dicen que hay corte, tendré que tirar todos mis modelos, y es así como decía Feynman también, ¿no? Les dejo también lo que es el espectro que publicaron nuestros colegas de OYE. Nosotros ya no estamos en OYE, pero esto es el espectro publicado con todos los datos colectados en 20 años, con todas las características, pero fundamentalmente ese corte, ¿no? Bien marcado. Como mencionaba también Gloria recién, uno de mis temas favoritos en OYE era estudiar la composición. Medir la composición de las partículas primarias de estos rayos cósmicos de ultra alta energía es, de nuevo, fácil con el detector de fluorescencia, porque esa profundidad del máximo de la cascada está ligado directamente al tipo de partícula que es. Por ejemplo, los núcleos pesados se desarrollan muy rapidito en el top de la atmósfera, entonces tienen X máximos que son más cortitos, están allá arriba. Los núcleos livianos, los protones, por ejemplo, penetran mucho más profundamente. Pero lo que a mi grupo y a mí nos quitaba el sueño era, ¿cómo puede ser que tenemos un detector de superficie que funciona 100% del tiempo, que estamos colectando una cantidad de datos enormes y que no sabemos cómo medir la composición con el detector de superficie? El detector de superficie, cada uno de sus detectores, mide no solamente la intensidad de la señal, sino también su evolución temporal, desde que llega la primera partícula a esa estación detectora hasta la última. Entonces nosotros justamente desarrollamos un método utilizando los perfiles temporales de las señales que nos permitía determinar la composición con el detector de superficie. La idea es más o menos así. Fíjense que ahí arriba tenemos un esquema de un rayo cósmico, vamos a pensar que es un protón, entra, tiene un cierto X máximo y desarrolla la cascada. En el primer grafiquito entra verticalmente y después entra cada vez más inclinado, con un ángulo cenital cada vez más grande. Entonces, obviamente que
lo que llega, necesito un puntero, lo que llega a la Tierra va a depender de la cantidad de atmósfera. Me encantó. Gracias, Graciela. Lo que llega a la Tierra va a depender de la cantidad de atmósfera atravesada por la cascada. Entonces, si ustedes miran esta porción, que es la que llega primero, y esta, que es la que llega más tarde, esta atravesó muchísima más atmósfera. Quiere decir que esa parte que voy a llamar late en la cascada tiene muchas menos partículas porque ya fue atenuado. Eso se ve como una asimetría en las estaciones detectoras del arreglo de superficie. Entonces nosotros empezamos a explorar esa asimetría y encontramos, o pudimos construir, mejor dicho, un observable sensible a composición. Entonces, este es nuestro observable. En azul ven ustedes la predicción si fuera protón, en rojo la predicción si fuera rojo, y cuando lo aplicamos a los datos de Auger, vemos que hay una tendencia desde núcleos más livianos a núcleos más pesados. Obviamente que hicimos la validación de nuestro método comparando con los resultados del detector de fluorescencia, y allí ven los triangulitos, los redonditos verdes son los resultados de nuestro análisis, en perfecto acuerdo con lo que se medía en el detector de fluorescencia. Esto entonces nos daba un método de usar el detector de superficie para determinar composición, un detector que funciona 100% de las veces y nos permite colectar muchísimos datos. De nuevo, por completitud, les muestro lo que acaban de publicar nuestros colegas de Auger, ahora con métodos muy modernos, usando Machine Learning, tomando la información de todas las señales del detector de superficie. El resultado es el mismo que nosotros obtuvimos en el 2010. Un aumento en la masa de estos rayos cósmicos de ultra alta energía con la energía. El hecho de que son más pesados al final del espectro y que hay un corte nos da una información riquísima acerca del origen y los mecanismos de aceleración de estas partículas en sus fuentes. Lamentablemente, la identificación de las fuentes sigue siendo uno de los problemas de la astrofísica actual, así que todavía hay mucho por hacer en eso. Mientras tanto, del otro lado del océano, se estaba construyendo el Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas más potente del mundo. Este acelerador está instalado en ese túnel de 27 kilómetros de circunferencia que había sido construido para LEP. Allí circulan protones en dos tubos que tienen un altísimo vacío en distintas direcciones, acelerados hasta altísimas velocidades, antes de hacerlos colisionar en 4 puntos donde ponemos los detectores. Los dos detectores multipropósitos son Atlas y CMS. Ahora bien, la situación cambió desde el punto de vista de la tecnología muchísimo, porque ahora para poder guiar a esos protones a altísimas energías moviéndose en el anillo, necesitábamos producir campos magnéticos de unos 160.000 veces el campo magnético de la Tierra. Esto solo lo podemos conseguir con imanes superconductores, que solo funcionan a menos 271 grados centígrados. De modo que hay que desarrollar un sistema de criogenia para enfriar las miles de toneladas de todo el acelerador, pavimentar de superconductores el túnel, como decía Carlos Rubbia. Entonces, cuando esto está en funcionamiento, dato Villiquen, cuando esto está en funcionamiento se convierte en el lugar más frío del universo. Es realmente muy impresionante. Los protones en realidad no están inyectados en un haz continuo, sino que están inyectados en paquetes que tienen 120.000 millones de protones cada uno. Y esos paquetes colisionan cada 25 nanosegundos. Además, cada vez que se cruzan esos paquetes tenemos algunas decenas de colisiones simultáneas de protones. Esto nos da como algo así, un poco más que 1.000 millones de colisiones protón-protón por segundo. O sea,
muy difícil de digerir. Por supuesto que a estas energías lo que colisionan son los componentes de los protones, los quarks y los gluones. Obviamente que yo tenía que ser parte de esto, pero esta vez lo que quería era que fuera no un individuo o un grupo o una institución, sino que sea la Argentina parte de estos experimentos del laboratorio CERN, porque eso daba realmente muchísimas posibilidades a futuro para las nuevas generaciones, trabajar realmente en la frontera del conocimiento y trabajando en la frontera de la tecnología. En el 2005, Peter Jenney, aquí, que está con el casco blanco por ser un poco especial, Peter Jenney fue el fundador y spokesperson de Atlas, y él me invita en el 2005 a hacer una visita al CERN por una semana, cuando se estaba llevando a cabo una reunión importantísima de la colaboración del experimento Atlas. Se estaba discutiendo el programa científico de Atlas. Bueno, fue una semana en la que obviamente entendí algunas cosas y otras iba y estudiaba de noche y demás, porque era todo un universo increíble de esta física hadrónica, y volví súper motivada, porque las posibilidades eran infinitas. Llegué, empecé a trabajar en un proyecto, fui a hablar con Ricardo Piegaya, allí el alto de Casquito Rojo, director del Grupo de Altas Energías de Buenos Aires. Él en ese momento estaba trabajando con un experimento en Fermilab en Estados Unidos, se súper entusiasmó con la idea, preparamos el proyecto, el gobierno nos apoyó, y en el 2006, en febrero del 2006, fuimos aceptados como miembros plenos del experimento Atlas. ¿Qué les digo? Para mí, pensar en Atlas, que es el esfuerzo colaborativo quizás más importante en la historia de la ciencia, y saber que Argentina es parte de ese proyecto es realmente un motivo de un enorme orgullo. Este es nuestro detector, una verdadera obra de arte de la tecnología. Mide 44 metros de largo, 25 metros de diámetro, pesa 7.000 toneladas, tiene 3.000 kilómetros de cable, 100 millones de sensores electrónicos, o sea, es realmente todo superlativo. Y está formado por subdetectores que miden las propiedades de todas las partículas que se producen cada 25 nanosegundos en el corazón del detector. Entonces, si miramos este plano transversal del detector, vemos que desde el punto de colisión hacia afuera, primero tenemos un detector interno que mide las trazas de las partículas cargadas. Esto está inmerso en un campo magnético también producido por imanes superconductores. De esa manera podemos curvar la trayectoria de las partículas cargadas y medir así con altísima precisión su impulso. Y después tenemos los calorímetros electromagnético y hadrónico, que funcionan como la atmósfera. Producen una cascada de partículas y midiendo esa cascada de partículas podemos saber la energía de la partícula que entró, sea un fotón, sea un electrón, sean jets de hadrones, y obviamente que tenemos después el neutrino que se va sin que lo podamos ver. La parte más externa del detector es el espectrómetro de muones, para detectar y estudiar también estas partículas. Y eso está inmerso en un campo magnético muy, muy potente, producido por también bobinas superconductoras. Como decíamos recién, el LHC colisiona estos paquetes de protones cada 25 nanosegundos. Cada vez que se cruzan, se producen más de 60 terabytes de datos por segundo. Obviamente que no existe tecnología para guardar esa cantidad de datos. Entonces, lo que necesitamos es un subsistema que se llama el sistema de Trigger, que hace el trabajo de reducir la tasa a 1500 por segundo en unos poquitos microsegundos. La idea es guardar absolutamente todos los estados, todos los eventos o colisiones, vamos a decir, que tienen la física que nos interesa, sin perder ninguno.
y tirar el 99.99% restante que tiene la física que no nos interesa. Obviamente que tenemos que saber muy bien cómo hacer eso, y eso, bueno, los que trabajamos en Trigger sabemos el desafío que significa. Estas son las bobinas superconductoras que están inmersas dentro del espectrómetro de muones. Bueno, esto era durante la construcción, con los calorímetros allí siendo instalados en el centro. Tenemos este fantástico detector, pero hay que hacerlo funcionar 24/7. Entonces, esto es la sala de control de Atlas, en donde todos los institutos que pertenecemos a Atlas tenemos la responsabilidad de miles de horas por año de turnos de control en la sala de control, contribuyendo a la toma de datos y a que nuestros datos tengan muy alta calidad. Acá justo uno de nuestros becarios tiene un rol importante también en esto. Bien, entonces, hoy tenemos colectados más o menos 50.000 billones de colisiones, pero en altas energías nosotros no medimos el tamaño de la muestra por número de colisiones, sino que lo medimos en términos de la luminosidad, que es un parámetro del acelerador, que nos dice cuántas colisiones por segundo nos da el acelerador. Integramos eso en un cierto periodo de tiempo y tenemos el número de colisiones en un cierto periodo de tiempo. Esa luminosidad tiene la unidad femtobarns inverso y equivale más o menos un femtobarn inverso a 10 a la 14 colisiones. Cuando se pone en funcionamiento el LHC a energías de 7 y 8 teraelectronvolt, la energía de las colisiones, colectamos solo 25 femtobarns inversos. Obviamente fueron muy importantes porque hubo un descubrimiento súper importante con esos datos, ¿no? Pero eran muy poquitos datos. Después la luminosidad aumentó dramáticamente y tuvimos un extraordinario RAN2 a energías de 13 TeV que funcionó entre 2015 y 2018. Todos los estudios que hicimos en ese RAN2 fueron tan importantes que el año pasado nos dieron a Atlas y también a CMS el Breakthrough Prize, el famoso premio de los $3 millones que, bueno, nuestra colaboración puso enteramente para becas de los estudiantes. Estudiantes, obviamente, de países que tienen más dificultades como el nuestro. Después hubo otra parada técnica y el LHC empezó a funcionar a 13.6 teraelectronvolt de energía de colisión y colectamos, bueno, desde el 2022 y será hasta dentro de un mes, porque después ya para el LHC, es el último RAN del LHC, pero bueno, tenemos una enorme cantidad de datos de altísima calidad colectados con el RAN2. Para el futuro, que les voy a hablar ahora enseguida un poquitito sobre eso, hay un proyecto que es el LHC de alta luminosidad que nos va a permitir colectar en un año la misma cantidad de datos que desde que se puso en funcionamiento el LHC hasta ahora. O sea, una cosa muy impresionante. Obviamente que para los físicos experimentales, el paraíso son un lugar con muchos datos. Lo que queremos es muchísimos datos y eso implica alta luminosidad. Pero también hay un precio que tenemos que pagar y es que más alta la luminosidad, mayor es el número de colisiones entre protones cada vez que se cruzan los paquetes, cada 25 nanosegundos. Entonces, fíjense, en este momento tenemos del orden de 60 interacciones simultáneas por cada cruce. Eso implica que en esa pequeñita región del espacio tenemos que ser capaces de identificar 60 vértices con 200 trazas y de todos esos vértices aquel que tiene la física que nosotros queremos. Es un enorme desafío, pero sabemos cómo hacerlo y tenemos un detector fantástico. ¿Por qué necesitamos tantos datos? Algunos procesos ocurren todo el tiempo en las colisiones protón-protón. Decimos que tienen una alta sección eficaz, tienen una gran probabilidad de ocurrir en una colisión protón-protón. Otros tienen una sección eficaz más pequeña,
son más raros y siempre los más raros son los más interesantes, ¿no? Si miramos, por ejemplo, la producción del Higgs, es solo 1 en 10 a la 10 colisiones. Es realmente raro. Y lo que hacemos es buscar justamente esas señales sutiles de nueva física que obviamente van a ser raras, se van a manifestar de algún modo en algún rincón y tienen que ser raras porque si no ya las hubiésemos visto. Entonces, todas ellas tienen bajita sección eficaz. Entonces, multiplicando la sección eficaz, que es algo que nos da la naturaleza, con la luminosidad, que es algo que nos da el acelerador, tenemos el número de colisiones, vamos a decir, que contienen un determinado proceso. Por eso medimos en esa unidad el tamaño de nuestras muestras. Desde que entramos en Atlas, nosotros hemos hecho muchísimas contribuciones, yendo siempre basados en la física, desde la adquisición de datos hasta el análisis y finalmente la publicación. Hemos tenido y tenemos responsabilidad en el trigger en particular de fotones y ahora también de taus, en la reconstrucción y la identificación de los objetos físicos, fundamentalmente fotones y también taus, muchísimos análisis que hemos hecho para medidas de precisión, incluyendo la física del Higgs, búsqueda de física más allá del modelo estándar, y ahora que en un momentito les quiero contar también una palabrita de eso, estamos abocados a desarrollo de hardware para el sistema de trigger cuando Atlas empiece a funcionar en el LHC de alta luminosidad. Este es un evento bellísimo que tiene, en el punto de colisión se producen 2 fotones. Son 2 fotones de libro, porque fíjense, el fotón es neutro, no tenemos traza en el detector interno y después está toda la energía depositada en el calorímetro electromagnético. Esa energía la mostramos con esas torres que, bueno, tienen un tamaño proporcional a la energía. Realmente es precioso este evento. Ahora bien, esos 2 fotones podrían venir de un proceso del modelo estándar, o podrían venir del Higgs, o podrían venir de una partícula exótica, algo que motive algún tipo de nueva física. O podría venir de una partícula que ni siquiera imaginamos. Les cuento esto para que ustedes vean el rol importantísimo que tienen los fotones en el programa científico de Atlas. Por eso, desde que entramos en Atlas, fueron siempre mi partícula favorita. Y de hecho es el denominador común de las tesis de prácticamente todos mis becarios y muchas de las actividades también que realizamos en el grupo. 2012, ¿qué año? 2012, un año que los físicos, sobre todo, creo que los físicos en general no vamos a olvidar jamás, porque el modelo estándar fue comprobado de manera espectacular con el descubrimiento del bosón de Higgs. Tenemos que recordar que el bosón de Higgs no es una partícula más en las capas más profundas de la materia, mirando algo más chiquitito. Tampoco es una partícula mediadora de fuerzas. Es una partícula que nos dice que entendemos el mecanismo por el que todas las partículas, incluyendo ella misma, adquieren masa, dando forma a nuestro universo. El Higgs, una vez que se produce, además de que es muy raro, como veíamos recién, vive solo 10 a la menos 22 de segundo. Inmediatamente se desintegra en otras partículas del modelo estándar. Entonces, lo hace con distinta probabilidad en, por ejemplo, un par de quarks, un par de bosones. Y fíjense allá, marcado en celestito, la probabilidad que el Higgs decaigan 2 fotones es extremadamente rara. Solo ocurre 0.2% de las veces. Sin embargo, esa capacidad que tenemos de seleccionar, reconstruir, identificar fotones por encima de un fondo de señales contaminantes hace que este haya sido uno de los 2 canales de oro para el descubrimiento. Y obviamente nosotros trabajábamos en este canal, porque tiene los fotones. Con Fernando, que fue mi primer estudiante de doctorado en Atlas, y ahora, bueno, uno de los investigadores importantes de nuestro grupo, teníamos la responsabilidad de la optimización y todos los estudios de performance del trigger
para seleccionar Higgs decayendo en 2 fotones. Esta curva muestra la eficiencia del trigger para los eventos de señal. Fíjense que llega prácticamente a 100%. Este número, que como siempre decimos con Fer, está en el paper del siglo, porque es un número muy importante, porque fíjense, si nosotros no hubiésemos hecho bien nuestro trabajo, entonces, y este número no hubiese sido 99.99%, la sensibilidad de Atlas al descubrimiento del Higgs hubiese caído. No digo que no hubiésemos descubierto el Higgs, pero seguramente hubiésemos tardado más tiempo, no hubiese aparecido tan tempranamente como apareció. Una vez que nosotros tenemos esos 2 fotones, convertimos la energía de ese par de fotones en la masa de la hipotética partícula de la que podrían venir y graficamos números de pares en función de la masa del par. Si no tuviéramos una partícula nueva, esto tendría que ser esta curva que decae lentamente. Esto puede parecer muy simple, pero bueno, determinar esa curva es terriblemente difícil. Son los procesos del modelo estándar que lucen como el Higgs decayendo en 2 fotones, pero que son 2 fotones que vienen de otro lado. Si en cambio la naturaleza es generosa, entonces, y hay una nueva partícula, vamos a tener lo que decimos un bump, un pico en algún valor de la masa. Si quienes estudian otro canal de decaimiento ven un exceso en el mismo valor de la masa, ok, la cosa se pone interesante. Entonces, lo que hacemos es desarrollar un método estadístico que es muy complicado para estar bien seguros que la señal que vemos no es una fluctuación del fondo. Eso se mide con algo que llamamos el valor P, que está aquí, la evolución de esto, que es la probabilidad de que el fondo salte para dar la señal que nosotros tenemos, y fíjense lo que fue ese año, que fue de un estrés realmente impresionante, pero ven cómo la señal empieza a emerger y a separarse del fondo hasta que cruza un punto en el que tenemos una chance en 3.5 millones de que el fondo fluctúe para dar la señal que nosotros vemos. O sea, tiene una probabilidad muy, muy bajita. Recién en ese momento podemos anunciar que descubrimos una nueva partícula y que además parecía ser en todo consistente con el famoso bosón de Higgs. Fuimos tapa de las revistas científicas más importantes del mundo, pero también déjenme decir que fuimos tapa de los diarios más importantes del mundo. Y creo que, al igual que pasó hace poco con el estudio del fondo del mar, la gente realmente se interesa muchísimo por la ciencia cuando se la contamos. Y creo que esto fue un clarísimo ejemplo en esa dirección. Nosotros tuvimos tiempo de festejar 2 días, digamos, porque inmediatamente había que empezar a estudiar las propiedades de esta partícula para ver que efectivamente se trataba del famoso bosón de Higgs. Estos libros son el Review of Particle Physics, es una publicación que sale cada 2 años, que contiene decenas de miles de resultados de todos los experimentos de física de altas energías, con todas las propiedades, todos los números que ustedes se puedan imaginar, sobre absolutamente todo lo que tiene que ver en el campo de la física de altas energías. Ninguno fue tan celebrado como este, que está allí paradito en azul, porque tenía una página con una nueva partícula, el bosón de Higgs, con sus propiedades, ya confirmando que se trataba efectivamente de la partícula predicha para el modelo estándar. Para mí, además, motivo de orgullo que lo que tengo aquí señalado en rojo son propiedades a las que contribuimos con mis becarios. En particular, la tesis de una de mis becarias es el análisis para confirmar que el bosón de Higgs es una partícula escalar, de spin 0. Es una propiedad cuántica que para las partículas quarks y leptones es un medio, para las partículas de las fuerzas es 1, pero para esta, que es una partícula muy especial, el spin es 0. Y también medimos la sección eficaz de producción a energía de colisión de 8 TeV, siempre, por supuesto, trabajando en el canal de Higgs a 2 fotones, ¿no? Que era uno de los 2 canales de oro. Allí les muestro por completitud esa sección eficaz para RAN 1, RAN 2 y RAN 3, comparada con la predicción del modelo estándar, que como ustedes ven está en muy, muy buen acuerdo.
Una vez que confirmamos que se trataba del famoso bosón, le dieron el premio Nobel a Higgs y a Engler, que no lo compartieron con Atlas y CMS, pero bueno. Entonces, desde entonces hicieron muchísimos estudios en el sector de Higgs. Nosotros continuamos trabajando por mucho tiempo después del descubrimiento en el canal de Higgs a 2 fotones, y todos los resultados de los 10 años posteriores al descubrimiento están en ese review en Nature, muy interesante, que contiene absolutamente todo lo que hicimos en el sector de Higgs. Pero quiero contarles un poquito cómo, midiendo los mecanismos de producción y decaimiento de esta partícula, podemos obtener información de los acoplamientos del Higgs a las partículas del modelo estándar. Cómo se relaciona el Higgs con las otras partículas del modelo estándar. En el modelo estándar esto no es un número arbitrario, sino que tiene una dependencia muy clarita, muy específica con la masa de la partícula. Más interactúa la partícula con este campo de Higgs, más masa gana. Entonces, fíjense que acá nosotros graficamos esos acoplamientos en función de la masa. Estos son 3 órdenes de magnitud, desde el muón hasta el quark top, el más masivo, y vemos que todos caen sobre la predicción del modelo estándar, que es esa línea, dentro, por supuesto, de las incertezas experimentales. Esto por ahora confirma el rol del Higgs en la generación de masa de las partículas, al menos en los decaimientos que estudiamos hasta ahora, que son de las más masivas. Todavía queda mucho por hacer en el sector de Higgs. ¿Le da masa a todas las partículas o solo a las más masivas? ¿Le da masa también al electrón o solo a las más masivas? Y además, para nosotros estas incertezas son enormes. Lo que necesitamos es medir con altísima precisión, porque detrás de posibles desviaciones es donde puede esconderse la nueva física en el sector de Higgs. Como les decía hoy, el LHC es una máquina exploradora. Uno de los objetivos más importantes es encontrar nueva física. La nueva física que buscamos está motivada por un sinnúmero de modelos teóricos, pero también, fíjense, en la próxima slide, también lo hacemos buscando lo desconocido, ¿no? Sin tener un modelo teórico que lo motive. Estas búsquedas las hacemos de distinta manera. Búsqueda directa, cuando es una nueva partícula que decae en partículas del modelo estándar, calculamos la masa invariante y buscamos un exceso por encima del fondo. Búsquedas indirectas, recién les mencioné una, cuando miramos apartamientos de lo que esperamos del modelo estándar, pero también fíjense que lo que hacemos es mirar excesos en la porción final de la distribución de masa invariante, que podría ser una indicación de una física nueva que se produce fuera del alcance del LHC. Y para esto además siempre usamos técnicas de Machine Learning. Hoy está súper derramado en toda la sociedad esto de inteligencia artificial, Machine Learning. Nosotros trabajamos con esto desde hace ya varias décadas, con métodos supervisados que permiten, a partir de la información en un espacio multidimensional, ver una señal sutil por encima de un fondo, y también métodos no supervisados, como detección de anomalías, por ejemplo, detectar colisiones anómalas que pueden esconder la nueva física. Como les decía recién, son muchísimos los modelos teóricos que motivan estas búsquedas en el régimen del TEP, que es el régimen del LHC, y allí marco con una estrellita todos los que tienen fotones en estado final, que como se pueden imaginar, siempre hemos puesto un pie en todos esos análisis. No puedo contar absolutamente todo, aunque obviamente me encantaría, solo quizás mencionar las búsquedas de supersimetría, porque supersimetría es la extensión del modelo estándar más aceptado en la comunidad desde hace como 5 décadas que estamos buscando supersimetría. Supersimetría predice una supercompañera supersimétrica, justamente, para cada partícula del modelo estándar que no tiene un Higgs, sino tiene 5 Higgses en SUSY. Y por supuesto que hay una rica fenomenología que nos dice que tenemos procesos en los que hay
fotón en estado final con una gran energía perdida que proviene de la partícula supersimétrica más liviana que tiene todas las características de la materia oscura que mantiene unidas las galaxias. Pero obviamente si producimos esa partícula, escapa la detección, es invisible, porque es materia oscura. Nosotros vemos esa partícula como energía perdida en el evento de nuestro detector hermético. Bueno, hicimos muchísimos estudios, acá le muestro simplemente los resultados de uno, acá en amarillo. Esto nos indica todas las posibilidades de masa de esas nuevas partículas que nosotros excluimos. Esta partícula supersimétrica que se llama gluino, supercompañera del gluón, si existe tiene que tener una masa por encima de 2400 gigaelectronvolts. Así hicimos muchísimas búsquedas y fuimos poniendo límites de exclusión en las masas de las posibles partículas. Esto que puede parecer, bueno, pero no encontraron nada. No encontramos nada, pero para mí eso es un resultado poderosísimo, porque eso nos está ayudando a acotar el espacio de fases donde puede manifestarse la nueva física. Obviamente que nosotros estamos todavía en modo descubrimiento, tenemos muchísimos datos del RAN 3 todavía en una caja sin abrir, con potencial de descubrimiento, pero bueno, esta es la manera para contarles en las que trabajamos. Ya para terminar entonces, quería contarles sobre este próximo capítulo de la física de altas energías con este instrumento increíble que es el LHC de alta luminosidad. Se va a poner en funcionamiento a mediados del 2030 y básicamente es un cambio en el acelerador para alcanzar luminosidades tan altas que nos permiten colectar hasta 15 veces los datos que tenemos en la actualidad. Siempre me gusta decir, porque dicen, es una evolución del LHC, no, es una revolución en la física de colisionadores. Es algo con una tecnología que todavía estamos inventando para llegar a esas altísimas luminosidades. Por supuesto que, como ya aprendieron ustedes, mayor luminosidad, hay un precio a pagar y es el número de colisiones simultáneas en cada cruce de paquetes, que acaba de llegar a tener 200 interacciones simultáneas por cruce. O sea que en esa pequeñita región del espacio hay que identificar 200 vértices con un número de trazas increíble y a partir de eso uno, que es el que tiene la física que queremos. El Atlas tiene que ser, por supuesto, modificado con nuevas tecnologías para poder trabajar en estas condiciones extremas. Y simplemente quiero mencionar el upgrade del trigger y el sistema de adquisición de datos, porque va a ser completamente rediseñado desde el hardware, el firmware, el software, y ahí es donde entramos nosotros. Nosotros en el 2018 ya éramos un grupo que tenía mucha visibilidad, un grupo reconocido, pero para mí todavía nos faltaba algo. Nos faltaba hacer un desarrollo de hardware en la Argentina para poner en esta vidriera tecnológica que son los experimentos del CERN. Entonces, bueno, con el grupo empezamos a ver las distintas posibilidades y apuntamos bien alto en el sistema de trigger, que es el sistema que hace posible la física alta luminosidad, porque es el que va a seleccionar en tiempo real esos procesos reales que pueden contener la nueva física. Bueno, allí hay un esquema de cómo es el diagrama de este sistema, una parte basada en hardware y otra en software, y allí en el centro muestro una de las componentes que se llama Global Trigger. Ahí es donde nosotros estamos trabajando. El Global Trigger es el cerebro del trigger, en donde nosotros implementamos en hardware los algoritmos de selección, incluyendo algoritmos de machine learning. Esto está basado en módulos comunes, que son esta electrónica realmente de frontera, con FPGAs programables para distintas funcionalidades, y todos los componentes están unidos por enlaces ópticos de altísima velocidad, 25 gigabits por segundo. Nosotros, desde el 2018 hasta hoy, montamos un laboratorio en condiciones realmente difíciles, contratamos a un brillante joven ingeniero y con la gente del grupo que se entusiasmó con la idea de desarrollar hardware, hicimos
una contribución importantísima para el diseño final de los módulos comunes. Hay 4 en el mundo y 1 es nuestro, por ejemplo. También están trabajando los jóvenes y no tan jóvenes en el firmware. Y también nos dieron en Atlas la responsabilidad completa del sistema de transmisión en tiempo real de estas señales que son ultra rápidas, que vienen a altísima frecuencia y que tienen que ser transferidas sin pérdida y con altísima precisión entre todos los módulos. Hicimos un prototipo que ya está instalado en Atlas, que ya fue validado y ahora nos dieron luz verde para hacer la producción final. Así que bueno, esto es un hito también para el grupo. Y bueno, quise contar un poquito todo en lo que hemos estado trabajando con una línea, ¿no es cierto?, que es estudiar en la frontera de energías extremas, y en cada etapa de mi recorrido, bueno, por supuesto, instituciones nacionales e internacionales que me apoyaron muchísimo. Mi querida Universidad Nacional de La Plata, que hoy salió en el diario con cosas que no crean, nuestra querida Universidad Nacional de La Plata, el CONICET, por supuesto, corazón de la ciencia en la Argentina, y además, bueno, tuve la fortuna de encontrarme con personas extraordinarias, que sé que a Carlos no le gusta la palabra de persona extraordinaria, pero ese es el caso. Así que bueno, un terrible agradecimiento para mis profesores que me guiaron en los primeros pasos, para mis mentores, Carlos, Jim Cronin, Peter Jenny, colegas de todas las colaboraciones, y por supuesto mi grupo, porque son el gran motor de nuestros logros y, como siempre me gusta decir, mi constante inspiración ahora. Y bueno, y a mi familia, gracias totales. Así que bueno,